Bueno chicos, vamos entonces a iniciar esta sesión remota que teníamos entonces programada para el día de hoy y vamos a realizar pues ese análisis que siempre hacemos de las estructuras y documentos que tenemos. Vamos a empezar por revisar, como les mencionaba, pues los espacios de muro, ¿sí? Esos espacios que me van a mostrar a mí qué documentos son los que corresponden a esta sesión y me van a mostrar también cuáles son las actividades que yo debo, ¿sí?, tener en esa carpetica de seguimiento que me van a enviar al final, ¿cierto? Importante que ustedes lleven ese record, ¿sí? Recuerden que son varios grupos que yo manejo, ¿sí? Entonces es bastante difícil ponerme a escarbar y a recopilar esos trabajos que ustedes pueden que estén enviando, queda bastante difícil. Entonces, por eso la recomendación desde el inicio es guardar con ustedes esa carpeta de seguimiento para no tener inconvenientes al final con esa nota del 30%, ¿sí? Fuimos claros con eso desde el inicio, ¿cierto? Bueno, el día de hoy tenemos entonces que revisar lo que concierne al passive voice, ¿sí? Esa voz pasiva y voz activa, ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Vamos también a realizar un ejercicio cortitico sobre cómo se convierte, ¿sí?, de voz activa a voz pasiva en tiempo presente. Tú con la voz activa y la voz pasiva puedes trabajar en pasado, en futuro, bueno, un montón de tiempos que se pueden convertir de voz activa a pasiva, ¿sí? Todos los tiempos. Vamos a trabajar solo en el presente, para que ustedes observen cómo funciona, ¿sí? Vamos también a revisar, como les mencionaba ahorita, ese, ese pedacito pues, de la plataforma Muro que nos va a definir, que nos va a mostrar cuáles son esas actividades que van para la carpeta de seguimiento. Voy a dejar entonces de compartir por acá el video para que veamos la plataforma de Muro. Por aquí tengo, ¿sí?, la pantallita de Muro. Entonces por aquí tenemos las sesiones como tal del curso, ¿sí? Vamos a revisar hoy. Bueno, la anterior fue esta de los condicionales, ¿sí? Vamos a revisar el día de hoy esta que tiene que ver con Passive Voice. Vamos a ver qué es Active and Passive Voice, ¿sí? Vamos a analizarlo desde el tiempo presente, ¿sí? Vamos a encontrar la presentación que voy a utilizar el día de hoy. Vamos a realizar este ejercicio aquí en esta sesión, ¿sí?, para que ustedes vean cómo funciona y lo que ustedes van a incorporar a esa carpetica de seguimiento es este audio, Listening Exercise, Passive Voice. Este es solo de presente, entonces yo lo voy a desarrollar mientras escucho este audio que está por acá, solo presente, ¿sí? Puede que aquí vean más ejercicios, pero solo vamos a resolver el que está el que menciona el tiempo presente. ¿Listo? Tenemos por acá, abajito, algo que se llama Self-Assessment Session, que corresponde a la sesión siguiente, la final, la sesión última que tenemos. Y vamos a hacer un roundup, es decir, un recorrido por todas esas sesiones que tuvimos mediante un formato de autoevaluación, ¿sí?, mediante de una reflexión, ¿sí?, que nos va a poner a pensar en todos esos pasos que dimos o no dimos, en esos aspectos a mejorar, etcétera, etcétera, que vamos a tener. La invitación es a no perderse la sesión final, ya que vamos a sacar nota, ¿sí?, de autoevaluación, queda lista ese día, y también la lista, esto va a valer 10%, autoevaluación, y este quiz también va a valer 10%. La próxima sesión les voy a dar muchos más detalles de cómo va a funcionar todo esto. Este quiz todavía ustedes no lo ven, por aquí es escondido para estudiantes, pero ya está listo, como ustedes lo ven ahí, va a valer 10%, nos vamos a tomar eh, una hora y 15 minutos más o menos, ¿sí?, para que realicen ese quiz. Algunos tomarán más, otros tomarán menos, otros se tomarán justo el tiempo. Bueno, eso ya depende de varios factores que les voy a mencionar ese día. Pero la invitación es esa, entonces, dejarles la claridad para que ustedes puedan entrar y echarle un vistazo a todo el curso como tal, incluyendo pues esa sesioncita del día de hoy, para que desarrollemos ese quiz en la próxima clase, ¿sí? Aquí con todo el acompañamiento que nosotros desde la parte de sistemas y desde la parte académica con
con mi representación le podamos brindar. ¿Listo? Entonces, la invitación es a eso, a echar un recorderis, a echar un vistazo a los temas anteriores que hemos realizado para la realización de ese quiz la próxima semana. ¿Listo? Quedo entonces muy pendiente de las dudas, preguntas, pero sin embargo vamos a tener la próxima clase todos los detalles para eso. Voy entonces a empezar a analizar esta presentación de Passive Voice y cómo funciona, etcétera, etcétera, para que veamos de qué estamos hablando. Voy a dejar de compartir y les voy a proyectar aquí en mi pantalla, compartir la pantalla que tengo yo acá. Vamos a minimizar por acá y vamos a darle full screen acá. Bueno, como les decía, esta Passive or Active Voice se puede manejar desde diversos tiempos verbales. Vamos a trabajar desde el tiempo presente. Yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, dos conceptos fundamentales a la hora de hablar de Active or Passive Voice. El primero es el sujeto de la oración, the subject, ¿sí? Y otro concepto que debo tener muy claro es el objeto de esa oración. ¿Listo? Aquí podemos ver en color naranja, ¿sí? Permítanme señalar por acá. En color naranja podemos observar, ¿sí?, en este caso, el ejemplo, the example is people sell good luck flowers, ¿sí? Tenemos el sujeto, que es la persona que hace, ¿cierto? En una oración es la persona que hace, ¿sí? El hacedor de la oración podría ser la persona que hace, se convierte en el sujeto. Y la persona que recibe el comentario, que recibe la acción, ¿sí?, sobre quien recae la acción, ese va a ser el objeto, ¿cierto? Fundamental entender estos dos conceptos. Subject, quien habla, quien hace en una oración, y el objeto es lo que recibe, quien recibe la acción de esa oración. Esto por aquí tenemos un verbo, se puede variar, pero lo que vamos a tener acá es subject y object. Conceptos importantes. Ahora, vamos a hablar de active voice, ¿sí? Active voice, cuando el sujeto es quien hace la acción, quien es la persona que hace la acción, está al inicio. Cuando eso suceda, pues voy a hablar de active voice. Cuando empecemos con un sujeto, claro, vamos a estar hablando de active voice. Puede pasar que sea el objeto quien hace la acción, ¿sí? Entonces, todavía no hablemos de eso, vamos a hablar de que cuando el sujeto sea quien hace la acción, estamos hablando de active voice. Esto, cuando ese sujeto hace algo dentro de la oración, vamos a decir que estamos hablando de active voice, de esa voz activa, cuando empezamos con un sujeto. Bueno, eso para voz activa, cuando el sujeto va al inicio, para resumir, ¿sí? Vámonos con el passive voice. ¿Qué sucede? Lo contrario. Con el passive voice, ¿sí?, la oración ya no va a empezar, ¿sí?, con el sujeto que teníamos ahora, sino que va a empezar con el sujeto que teníamos antes, perdón, con el objeto que teníamos antes. Es decir, que yo voy a cambiar ese orden de la oración, ¿sí? Entonces aquí la gente, ¿sí?, permítanme señalar por acá. Aquí la gente ya no es la que hace la acción, sino que ahora es el sujeto en quien recae la acción, ¿ok? Aquí cambiamos los papeles. El objeto pasó a ser sujeto y el sujeto pasó a ser objeto, ¿cierto? Entonces, el objeto pasó a ser quien hace la acción y el sujeto pasó a ser quien recibe la acción. ¿Listo? Esto en términos gramaticales, como lo estamos observando, puede generar confusión. Sin embargo, fue una reorganización que hicimos de la oración. El sujeto cambió su posición con el objeto
por lo tanto intercambiaron los roles, ¿sí? En español funciona algo parecido. Nosotros podemos decir que Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad, ¿sí? Y también podemos decir que Cien años de soledad, ¿sí?, fue escrito por Gabriel García Márquez. Es exactamente la misma modificación, el mismo cambio de roles que estamos viendo acá. ¿Cómo se hace esa modificación? Bueno, tengo que tener muy en cuenta, ¿sí?, el verbo, que ahora ya va a ser un verbo pasivo. Yo voy a utilizar el participio, ¿sí? Y voy a utilizar la forma de are sold, ¿sí?, para reemplazar ese verbo en presente que teníamos en la oración anterior. Vamos a tratar de volvernos para que ustedes vean el cambio. Voy a tratar de escribir por acá cómo cambió. Este ejemplo que tenemos, voz pasiva, vamos a tratar de hacer ese ejemplo en voz activa, ¿cierto? People sell good luck flowers, ¿cierto? Aquí, sujeto, people. Esta vez no recibe, sino que hace la acción, ¿cierto? Verbo, sell, en presente, ¿sí? Y el objeto, good luck flowers, ¿sí? Aquí ya no es quien hace la acción, sino quien recibe la acción. Lo que nosotros hicimos simplemente fue cambiar los roles. Good luck flowers, ¿sí? Ahora es quien hace, ¿sí?, quien recibe la acción, el comentario, la acción en general, y lo intercambiamos por medio de are sold, ¿sí? Yo modifico ese verbo, ahora tengo un verbo pasivo, ¿sí? Vemos que aquí teníamos sell, ¿sí?, el verbo vender. Aquí ya lo cambiamos por are sold, son vendidos o vendidas, ¿sí? Y luego voy a incluir, ¿sí?, la modificación, el cambio que yo hice. Good luck flowers are sold by people. Si ustedes observan, lo que sucedió fue un cambio de roles entre sujeto y objeto, ¿sí?, por medio de una modificación en el verbo, ¿ok? Una modificación en cuanto a voz activa y voz pasiva. Esto lo vamos a entender mejor en la medida en que practiquemos. Vamos a echarle un vistazo a un par de ejercicios que tenemos por acá. Ok, vamos a abrir por aquí para avanzar. Tenemos que para cambiar un verbo activo a uno pasivo, yo simplemente debo agregar el verbo to be más el participio que yo les mencionaba ahora. Cuando hablemos de participio, ¿sí?, el participio de los verbos no es nada más que la terminación ado, ido de los verbos, ¿cierto? Esa terminación es la que forma el participio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Collect is o are collected. Si estoy hablando de varias cosas, are collected. Si estoy hablando de una sola cosa, is collected. Perform, igual, is o are, if it is singular o if it is plural. Decorate, lead, yes, swept, and burned. Si ustedes ven acá, esos verbos que son regulares, como el ejemplo que tenemos acá, collect, simplemente le agrego ed para formar su participio. Perform también es regular, entonces simplemente agrego ed para su participio. Decorate igual. Llegamos aquí a light. Light es un verbo irregular, lo que quiere decir que tiene sus propias formas en pasado y en participio. Entonces yo debo buscar, ¿sí?, debo buscar cuál es su forma de participio, ya sea en el diccionario, esas 3 columnitas que algunos diccionarios traen, o en la internet. Ahorita les comparto también ahí en Moodle una lista de verbos regulares, de verbos irregulares, donde vamos a encontrar también varios ejemplos de cómo cambian. Entonces, en este caso, light, el verbo encender, ¿sí?, el verbo prender, llama, por ejemplo, digamos encender, iluminar en algunos casos, cambia y se vuelve lit. Entonces, encender, encendido,
o encendida, ¿sí? Sweep, el verbo barrer, ¿sí? Entonces, barrido o barrida, ¿sí? Burn, el verbo incinerar, el verbo quemar, ¿sí? Entonces, quemado o quemada, ¿sí? La terminación ado, ido, en este caso ado, quemado, ¿sí? De esta manera cambia. Active es la forma normalita del verbo. Passive se forma con el verbo to be, is o are, y la forma del participio, que puede ser con ed, si es regular, o puede cambiar si es irregular. ¿Listo? Let's practice. Let's practice. Tenemos por acá, people eat natilla on Christmas celebrations. ¿Cuál será? Perdón un segundito. ¿Cuál será el sujeto acá? People. Yes. ¿Cuál será la acción? Ese verbo active, eat, ¿cierto? ¿Y cuál será el sujeto? Perdón, el objeto. Natilla on Christmas celebration. Entonces yo podría cambiarlo a sujeto y objeto acá. People and natilla. We move it. Natilla is eaten, ¿cierto? Como esa natilla la estoy manejando desde un contexto singular, utilizo is. Natilla is eaten. Ese eaten corresponde al participio del verbo eat on Christmas celebration. Aquí coloqué by people, ¿sí? Ya que lo podría omitir, si así lo quiero, lo podría omitir. Entonces, active voice, people eat natilla on Christmas celebrations. Natilla is eaten by people on Christmas celebrations. Active voice versus passive voice. ¿Qué dice? Utilicé el verbo to be junto con el participio del verbo para formar la voz pasiva. Natilla is eaten by people on Christmas celebrations. More examples. People write poems with beautiful messages when they fall in love. Subject puede ser people. Object, poems. Yo puedo cambiarlo de igual manera. Poems are written. Ese written es el participio del verbo write. Y es regular. Y lo acompañé de are porque estoy hablando de varios. ¿Ok? Poems. Poems are written with beautiful messages by people when they fall in love. Otra vez, lo podría omitir. Ese sujeto lo podríamos dejar como sujeto tácito, ¿sí? Es decir, omitirlo, si así quisiéramos. People in Colombia light candles on December the 7th and the 8th. Otra vez podemos pasar este light, ¿sí? Podemos ponerlo al inicio para hacerlo en passive voice, esa voz pasiva. Candles are lit. Ya sabíamos que light tiene un participio que es lit. Candles are lit by people in Colombia on December the 8th, the 7th, and the 8th. Esto otra vez are, porque estoy hablando de varias velitas, varias velas. ¿Ok? En este caso, people sweep streets. La gente barre calles. Entonces las calles son barridas. ¿Sí? Yo agregaría por aquí yo agregaría por aquí by people, ¿sí? Solo que by people lo puedo omitir. People buy sunflowers. Sunflowers are bought. ¿De dónde saqué bought? Del participio del verbo buy, ¿sí? Estos participios, estas formas de los verbos, tenemos que memorizarlas, por lo cual es muy importante tener un recurso de donde estudiarlas, sea una lista o sea de internet, ¿sí? Buscar esas palabras que se relacionan a mi contexto para tenerlas en mente mucho más fácilmente. Miss Sanchez paints a picture. A picture is painted, ¿sí? Como paints es un verbo regular, yo le agrego ed para formar su pasado. Como estoy hablando de una sola foto, a picture, por eso agrego is painted by Mr. Sanchez. Otra vez volvemos a ese cambio, siempre vamos a estar hablando de ese cambio de sujeto y objeto
en cuanto a su función dentro de la oración. My brother makes a cake. A cake is made by my brother. Yes. John buys some new clothes. Some new clothes are bought by John, etc., etc. The family cleaned the house. The house is clean. Una sola casa is. El participio de clean, como es regular, es cleaned, con ed. Y así continuamos con los demás. Mr. Cortez places sunflowers. Sunflowers are placed by Mr. Cortez. Sandra throws the old things. The old things are thrown by Sandra. Peter draws a car. Well, a car is drawn by Peter. Yes, a car is drawn. Ese participio de draw, verbo dibujar. Mr. and Mrs. Bellis bake a cake. A cake is baked by Mr. and Mrs. Bellis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quedo entonces bastante atento a cualquier pregunta que puedan tener, ya que entiendo que puede llegar a ser un poquito complicado. Sin embargo, es cuestión de practicar y practicar cuantas veces lo necesiten. Voy a dejar de compartir por acá para que entremos a revisar ese ejercicio que tenemos en plataforma. Tenemos por acá the big robbery. The big robbery. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar leyendo la historia, ¿sí? Entendiendo de qué se trata y luego completando, haciendo esos cambios de voz activa a voz pasiva de la siguiente manera. Last night, some people robbed the school. Aquí ya estamos en pasado. They took some supplies. They broke a window. They stole a television and 2 computers. Finally, they photocopied all the final exam papers. Okay? Vamos a iniciar. Last night, the school was robbed. Tengo pasado, robbed. Pues yo lo único que hago es cambiar, ¿sí? En presente yo diría is robbed, ¿sí? ¿Yo qué hice? Al pasar, al poner esto en pasado, lo que tengo que hacer es también modificar el verbo to be. Ya no digo is robbed, sino was robbed, ¿sí? Si lo quisiéramos hacer en pasado. Continuemos. They took some supplies. Sujeto, they. Objeto, supplies. Entonces voy a empezar con el objeto. Supplies, ¿sí? Ya no voy a decir are, porque estamos hablando en pasado. Were, yes, were taken. Were taken, yes. They broke a window, ¿sí? Sujeto, they. Objeto, window. Entonces, a window was broken. ¿De dónde saqué broken? Bueno, ya tenemos memorizado, bueno, en mi caso ya tengo memorizado que el participio de broke es broken, ¿sí? Si estuviéramos hablando en presente, yo diría is broken. Como yo ya sé, el pasado de is es was. A window was broken, yes. ¿Qué más tenemos? They stole a television and 2 computers. Well, sujeto, they, objeto, 2 computers and a television and 2 computers. So, a television and 2 computers were, yes, were, porque estamos hablando en plural. Si fuera presente yo diría are stolen. Como estamos hablando en pasado, solo cambio are de presente a pasado, were stolen. Yes, were stolen. Finally, yes, they photocopied all the final exam papers. Sujeto, they. Objeto, the final exam papers. Okay, so the final exam
papers, yes, were, estoy hablando de varios, were photocopied, yes, were photocopied, yes, supplies were taken, a window was broken, a television and two computers, que me equivoqué con esta E, ¿sí? Computers were stolen. Finally, the final exam papers were photocopied. Pasamos de voz activa a voz pasiva las oraciones de ese texto, ¿sí? ¿Cuál será entonces su trabajo acá? Bueno, voy a dejarles por acá escrito, ¿sí? Este mismo texto en presente para que ustedes hagan esa conversión. Sí, vamos a hacerlo. Ya no digo last night, sino today. Sí, vamos a tratar de transformarlo. Today, yes, some people, yes, entered the school. Okay, some people, algunas personas entran a la escuela, ¿sí? Ellos toman algunos suministros, ¿sí? Ellos rompen, ¿sí? Ellos rompen una ventana, ¿sí? Ellos rompen una ventana, ellos roban un televisor, ¿sí? Y dos computadores. ¿Listo? ¿Qué más sucede? Finalmente, ¿sí? Ellos fotocopian todos los exámenes finales. ¿Ok? Este texto se los acabo de transformar a presente, ¿sí? Tal y como lo revisamos en la presentación. Este fue el ejemplo que yo hice, ¿sí? Vamos a rayarlo así porque ese ya lo utilicé como ejemplo. Ahora ustedes deben transformar este que está en tiempo presente, ¿cierto? Entonces, en esta primera oración ya no voy a decir last night, sino que voy a decir today, yes, some people are entered, yes, some people are entered to the school, ¿cierto? The school, sí, vamos a transformarlo de manera correcta. Today, the school is, estamos hablando de una sola escuela, is entered, yes, is entered, ya colocamos el objeto de primero. Today the school is entered by some people. ¿Okay? Esa es la primera frasecita. Today the school is entered by some people. Esa es la primera frasecita. Ustedes deben continuar con las demás frasecitas. Vamos a colocar esta letra aquí en rojo, ¿sí? Que nos va a ayudar a continuar, ¿cierto? Esto voy a subrayarlo por aquí como la primera frasecita de ejemplo. Ustedes deben continuar con las demás, pasando de presente, ¿sí? De active voice a passive voice. Quedo muy atento, ¿sí? A cómo nos vaya con esta actividad, pasando de activa a pasiva. Ya empecé yo, las hice en pasado para que vieran cómo funcionaba, pero ustedes lo van a hacer en presente. ¿Cómo quedaría? Es otra vez volver a contar esa historia, pero en voz pasiva en lugar de voz activa. ¿Listo? Voy a guardar esto por acá, ¿sí? Para subirlo y updatearlo, ¿sí? Ponerlo updated, actualizarlo, ¿sí? Ese updatear no, ni siquiera existe en español, creo.
updated en inglés, entonces actualizar este documento ahí en la plataforma. Quedo pendiente entonces, ¿sí? De sus dudas, ¿sí? De sus comentarios sobre este ejercicio para que practiquemos esta voz activa, esta voz pasiva, que vamos a tener entonces en ese quizecito que vamos a tener la próxima semana. ¿Ok? Thank you for watching. Okay, see you next time. Goodbye. See you. Bye.